Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos. Corresponde la octava y última charla del ciclo en homenaje al centenario del profesor Jorge Millas, y para ello hemos invitado al profesor Jorge Streeter, que hizo una charla la clase pasada y que complementará sus reflexiones en la charla del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por la asistencia. Voy a hacer un esfuerzo, probablemente no sea un esfuerzo muy logrado, de tomar lo que conversamos en la reunión de hace unos 15 días y traerlo a tierra respecto de una cuestión de derecho, del derecho que hacemos. Me da no sé qué de repente decir, como lo digo siempre, el derecho con que nos ensuciamos las manos, porque da la impresión que los que se ensucian las manos son los delincuentes. Yo en cambio estoy pensando en los alfareros que se ensucian con la greda con la que hacen sus obras. Si uno atiende a algunos de los textos de don Jorge, encuentra, o por lo menos yo encontré, que en ellos hay un par de nociones que van más allá de ser nociones corrientes, que tienen una fuerza, una dinámica especial. Una de ellas es la noción de experiencia, la otra es la de límite. El pensamiento hacia el límite o en el límite. Los conceptos límite como ser, deber ser, conocimiento, etc. Y estas notas son tanto de la filosofía del derecho como de la idea de la filosofía. 1.000.000 de gracias, profesor. Y en su libro Idea de la Filosofía, en el tomo primero, que está reflexionando sobre qué es la filosofía, la experiencia como objeto límite es la materia de la reflexión filosófica. Por lo tanto, experiencia y límite son nociones que en él tienen una fuerza determinada, que es muy grande. Y yo leyéndolo me pregunté, ¿experiencia y límite, no habrá acaso una experiencia límite? O sea, una experiencia que reúna aquello que la hace, por así decirlo, entrar a formar parte de lo que los orteguianos llamaban la razón vital, aquella que afecta lo que uno es y lo que uno hace. Y encontré en esta bellísima obra de poesía filosófica que son las escenas inéditas de Alicia en el País de las Maravillas, que hasta ahora no se había traído a colación en esta sala, que don Jorge, sin quererlo, relata brevemente en 3 frases lo que a mi juicio es una experiencia límite para el ser humano que la vive. El gato, estas son escenas de Alicia en el País de las Maravillas, el gato está conversando con Alicia y le está explicando algo que le ha sucedido, y este gato es un gato muy agudo. Y le dice de repente, Alicia, esto que me ha ocurrido, de explicarse no se explica. Pero puedo decirte una cosa, sucedió. Algo le ha ocurrido, una experiencia ha tenido este curioso gato que desaparece y aparece, una experiencia ha tenido que lo ha afectado muy profundamente, frente a la cual ha quedado desconcertado, perplejo, y no se la puede explicar. Y como es un gato, entendemos, inteligente, va a buscar explicación. Y estas explicaciones son parte de su experiencia límite. Y alguien le dice al gato, respecto de la experiencia que ha vivido, puedo decirte una cosa, todo aparece y desaparece según donde uno se sitúe. Esto me acordó de eso que todos hemos oído tantas veces. En este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Todo aparece y desaparece según donde uno se sitúe, la perspectiva. Y esa explicación que le dan al gato, yo creo que lo deja incluso más perplejo de lo que antes. Y sigue buscando y le dan otra. En el fondo le dice, lo que te ha ocurrido a ti es que se intentaba engañarte por un viejo ardid, que es el de dar apariencia de verdad a lo falso y de falsedad a lo verdadero.
Y esta es la manera que tenía don Jorge de traernos a colación el viejo dicho latino, suppressio veri et suggestio falsi. Entonces aquí tenemos un gato que ha tenido una experiencia que le resultó inexplicable en su momento, quedó perplejo, desconcertado, fue a buscar explicación y le dicen una, todo depende de por dónde la mires, y lo otro le diga, no, mira si estas cuestiones pueden ser o no ser. Él sigue extraordinariamente desconcertado y como ha sido una experiencia para él importante, queda trabado, no puede actuar, no sabe literalmente, como ya lo vimos en una charla anterior en que exponía el profesor Fernando Quintana, la persona a la que le ocurre eso no sabe a qué atenerse, literalmente no sabe cómo seguir viviendo, no sabe cómo seguir haciendo su vida. Yo quiero sugerir, estas no son palabras de don Jorge, es algo que me ocurre a mí. Yo ya les relaté que mientras yo era alumno de él, yo ya llevaba más de 3 años trabajando de procurador y por lo tanto había visto el derecho real en operación, por lo menos de una manera humilde. Y de ahí viene mi sugerencia. Para la persona que es lego, el hombre común y corriente, el que anda por todas partes, que no es letrado como nosotros, el ser parte de un pleito jurídico importante en que a él le afecta el resultado, es generalmente una experiencia límite. La idea es posible que el derecho o alguna de las ideas importantes del derecho que trata don Jorge, una de las cuales voy a mencionar a continuación, sea capaz de darle a la persona que tiene una experiencia límite en juicio una explicación que sea una que realmente valga la pena y no como estas que recibió el gato que simplemente no explicaban nada y lo dejaban desconcertado. Vamos a ello. En la Francia de Vichy, por allá por el año 1942, ese brillante hegeliano y marxista que fue Alexandre Kojève estaba dándole los toques finales a su esbozo de una fenomenología del derecho, que probablemente es uno de los libros que tienen que ver con el derecho más importante de la primera mitad del siglo XX. Y ya en su primera página, Kojève decía: es imposible estudiar la realidad humana sin tropezar tarde o temprano con el fenómeno del derecho. Por eso que sugiero que para el que está metido en esto, para el lego que está en esto, estar en un pleito es una experiencia límite, porque él está en la realidad humana y tropieza con el fenómeno del derecho y generalmente cree que al tropezar se va a caer. Sigue Kojève diciendo: desgraciadamente el fenómeno del derecho no ha encontrado aún una definición universalmente aceptada y que sea realmente satisfactoria. Ahora bien, sigue el autor, hablar de algo sin poderlo definir es, en el fondo, hablar sin saber de qué se habla. Don Jorge Millas estaba perfectamente consciente de eso. Y uno abre la filosofía, el problema de la esencia del derecho es uno de los capítulos fundamentales. Hay que hacerse cuestión de este fenómeno, de esto que nos aparece, ¿qué es? Don Jorge escribe: la pregunta ¿qué es el derecho? Equivale a la interrogación ¿cuál es la esencia de lo jurídico? La esencia de algo es la invariable o constante lógica de todas sus posibles determinaciones y su característica principal es la universalidad. Preguntándonos ¿qué es el derecho? Tenemos a la vista como objeto a que la pregunta se refiere las normas de convivencia prescritas por la autoridad pública. En buenas cuentas, las normas del derecho positivo. Cuando uno se pregunta por la esencia del derecho, lo que allí le aparece son las normas del derecho positivo. Es decir, el deber ser de la norma jurídica, sigue don Jorge, consiste en la exigencia de que alguien obre o deje de obrar de alguna manera bajo apercibimiento de una consecuencia o sanción.
Ahora bien, estas normas que prescriben esas cosas no viven en la soledad, no son Robinson. Están trabadas en un sistema u ordenamiento. No hay, decía nuestro homenajeado, normas jurídicas aisladas, proposiciones que tengan sentido jurídico por sí mismas. Lo jurídico de una norma resulta de su pertenencia a un orden o sistema de normas jurídicas. La plenitud de existencia de una norma resulta de su inserción en un orden normativo total. El derecho es un continuo normativo en que sin interrupción se pasa de la norma categorial a las normas individuales de los negocios jurídicos y de las resoluciones administrativas y judiciales. La esencia del derecho nos remite a las normas, y las normas no viven, sino que son dentro de un ordenamiento o sistema en el que el sentido de cada norma le viene dado por sus relaciones con el resto de aquellas que forman ese ordenamiento. Ahora, siguiendo con el desarrollo de su pensar, el profesor Millas dice, bueno, ¿y para qué el derecho? El derecho solo puede ser exhaustivamente comprendido en función de su específica finalidad. Si el derecho tiene que ver con normas, las normas no pueden ser comprendidas sino en función de la específica finalidad del sistema y de las normas que integran ese sistema. El derecho es una determinada relación con ciertos valores, y el valor es la idea del ser que debe ser. El último fundamento, por lo tanto, de la totalidad del orden jurídico es axiológico. Tiene que ver con valores. Y el orden de los valores jurídicos sensu stricto se reduce a un valor único, la seguridad jurídica. Si no sabemos lo que es el derecho, no sabemos de qué estamos hablando. Se acerca don Jorge a la esencia y ve normas, y las ve viviendo en un sistema. Y esas normas son un para realizar un valor, el de la seguridad jurídica. Y si no entendemos que las normas han de realizar ese valor, ni el derecho, ni el sistema, ni la norma individual puede ser exhaustivamente comprendida. Ahora, ¿por qué la seguridad jurídica? En la Escuela Española de Ortega, especialmente Julián María, fue en distintos acápites de su introducción a la filosofía, que sin duda alguna el más popular, por decirlo así, de sus libros, se ocupó mucho de la situación del hombre en sociedad. Y dice, escribe, el hombre no está siempre cómodamente en su circunstancia, instalado en una situación firme y segura, en la cual sepa a qué atenerse respecto a las cosas con las que tiene que habérselas y respecto a sí mismo. El hombre vive en incertidumbre, en un muy concreto no saber a qué atenerse, cuando para vivir sí necesita saber a qué atenerse. Necesita salir de la incertidumbre y pasar a tener una certeza respecto de algo. ¿Por qué? Porque si no queda afectado un ingrediente muy activo de su situación. Le es muy difícil orientar su conducta. Le es muy difícil ir haciéndose él e ir haciendo él sus cosas si no puede superar de alguna manera la incertidumbre en que está. El hombre se encuentra en estado de incertidumbre cuando no sabe a qué tenerse respecto a su situación y por lo tanto le resulta imposible la acción vital. No sabe qué hacer. Y necesita saber a qué hacer para poder actuar sensatamente. De allí entonces que si en la situación del hombre en sociedad y es en la sociedad donde vive y se realiza el derecho, hay y mucha incertidumbre, el derecho, que es aquello a que la gente normalmente mira cuando quiere hacer algo, no quiere recibir las malas consecuencias de infringir la norma, quiere que efectivamente se actúa y después la cosa no le resulta muy bien,
pueda ir a los tribunales y hacer valer la norma. Para él, dice don Jorge, la seguridad es realmente muy importante. La incertidumbre respecto de las reglas que rigen nuestra conducta lo va a poner en una situación tal que literalmente no sabrá qué hacer, y no sabiendo qué hacer va a quedar como paralizado. Escribe don Jorge, la seguridad jurídica es la situación peculiar del individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, cuando estas relaciones se hayan previstas por un estatuto objetivo, conocido y generalmente observado. Es la seguridad del hombre social que sabe con qué ha de contar como norma exigible para su trato con los demás. La seguridad constituye un valor de situación. La situación del individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, cuando sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, tiene fundadas expectativas de que ellas se cumplan. Y habrá, nos dice don Jorge, seguridad jurídica cuando se cumplen ciertas condiciones reales. O sea, cuando eficazmente se dan ciertas cosas en el ámbito social. La primera es que existan normas reguladoras de la actividad y que esas normas preexistan a las determinaciones o a las actuaciones de las personas. Que esas normas sean impersonales, es decir, generales, y en función de necesidades y fines comunes de convivencia social. Que las normas tengan autoridad, es decir, la garantía del poder público de que generalmente van a ser aceptadas, observadas. Y dos, que son aquellas a las que yo me quiero referir a continuación, que me parecen especialmente importantes para el tema que nos ocupa. Que estas normas, las normas jurídicas positivas, sean objetivas, es decir, que su sentido pueda ser racionalmente determinado, y que estas normas puedan ser conocidas por el súbdito que les debe acatamiento. Ahora bien, es evidente que el ordenamiento jurídico, el orden normativo, las normas que lo integran, no se hacen operativas, no se realizan por sí solas. La efectiva vigencia del valor seguridad jurídica dependerá de conductas reales de aquí y ahora de los que llamamos los operadores del derecho. Por ejemplo, el administrador y el juez. Por ejemplo. ¿Por qué esas conductas son realmente muy importantes? Las del operador administrador, las del operador juez y tantos otros que hay. Porque lo que todos nosotros hacemos al practicar el arte del derecho es con miras a la resolución de un conflicto actual o potencial. Y entonces ocurre que la seguridad jurídica, que tiene que ver con el valor que es finalidad del sistema normativo y que es, desde ese punto de vista, algo vinculado a la generalidad de las normas, ahora llega para que pueda ser eficaz a el conflicto. Y a diferencia de las normas que son generales, abstractas, y algunos creen que necesarias, el conflicto es lo que llamamos en una reunión anterior, en palabras de Guardini, lo concreto viviente, singular, contingente y lleno de controversia. Y por lo tanto, tenemos aquí ya dos perspectivas. La perspectiva desde la generalidad de la regla y la perspectiva desde la singularidad de la controversia judicial. Entender el tema de la seguridad jurídica tal como ella puede en su momento ser vista o ser sentida o ser vivida o ser experimentada por el lego, el hombre de la calle, la persona común y corriente, exige, ya que por definición el lego no es hombre que esté muy versado
en la perspectiva de la regla general y abstracta, exige prestarle bastante atención al conflicto, que es donde él sí se puede ver envuelto. Por lo tanto, la seguridad jurídica para la persona común y corriente que se ve envuelta en un pleito, en esta experiencia límite que lo desconcierta y que le hace muy difícil continuar con su actuar vital, va a depender mucho de que en la realidad de los hechos, en la realidad de las resoluciones de los pleitos, el sentido de la norma pueda ser racionalmente determinado y la norma pueda ser conocida por el súbdito que le debe acatamiento. Aquí entra, o comienza a entrar, y lo menciono porque lo voy a traer a colación un poco más adelante, el tema del poder. Y lo voy a traer un poco más adelante a colación en las mismas palabras del libro que inspiró estas escenas inéditas, este poema filosófico de don Jorge Millas. Si a uno le preguntan en el examen de Derecho Constitucional en primer año de la carrera, ¿quién o quiénes, señor, crean la ley? Le van a decir a uno de inmediato: la ley es creada por los poderes colegisladores. Van a hablar del proceso de formación de la ley, de las iniciativas presidenciales, del veto, de las mayorías de las cámaras, de aquellas que tienen que ser revisadas por el Tribunal Constitucional, etc. Y uno dice, y luego de todo esto, sí le dicen, luego de todo esto hay ley. Eso es lo visto de la perspectiva general. Si estamos en un pleito, y eso que allá se llamó ley, aquí es objeto de controversia, no en cuanto a que exista, sino que en cuanto a cuál sea su sentido, vamos a tener una respuesta distinta a la que dio el alumno. Porque frente a una determinada ley cuyo sentido es actualmente controvertido en juicio, el demandante dice el sentido es A, y el demandado dice el significado de la ley es no A. Uno dice A porque A lleva a la condena del deudor. El otro dice no A porque ese sentido lleva a la absolución del deudor. Y aquí tenemos entonces la curiosa cosa de que un mismo set de palabras, un texto, no es ley. Por mucho que lo hayan aprobado allá y que se haya publicado en el Diario Oficial. Es un texto solamente. Y ese texto llegará a ser ley en ese concreto juicio cuando el tribunal, que en definitiva resuelva, descubra o le adscriba un determinado sentido. El tribunal no puede dictar sentencia diciendo, mire, da lo mismo que el sentido sea A o sea no A. Tiene que elegir. Y al elegir va a decir, A es ley. Este texto con tal significado. Y no A no es ley, por mucho que su texto sea el mismo, pero no le adscribo el significado que corresponde. Y por lo tanto, desde el punto de vista del pleito, lo que se aprobó por los poderes legisladores y salió en definitiva publicado en el Diario Oficial no es la ley, es un texto, un conjunto de palabras de los que se dice su sentido pueda ser racionalmente determinado, pero ya vemos que si hay allí controversia sobre el sentido de la norma, esto de racionalmente determinado pasa a ser razonable o plausiblemente justificado, porque puede ser esto o puede ser no esto. Vean ustedes entonces cómo el tema en que se dice, ahí está la ley, y aquí se dice, no, eso que está ahí no es la ley, sino que es simplemente un texto al que hay que darle un significado frente a otro que también es posible. Tenemos que la perspectiva del conflicto y la perspectiva de la norma son ambas indispensables, porque si no,
el fenómeno jurídico, que es parte de la realidad en que vivimos, deja de tener una posibilidad de real aplicación. Una ilustración, y una ilustración absolutamente real y lastimeramente real de eso. El 13 de marzo de 1954, la Ilustre Corte de Apelaciones de La Serena tuvo que conocer de la apelación de una sentencia que se había dictado con la que entonces se llamaba la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, para otros la Ley Maldita. Los hechos de la causa eran que la compañía salitrera Anglo Lautaro, por situaciones que tenían que ver con el régimen legal, se hizo un paro de brazos caídos por aquella parte de los trabajadores que ponían la dinamita para soltar, como quien dice, el caliche y permitir luego su trato. Y había dentro de la Ley de Defensa de la Democracia un tipo penal que decía: los que lesionando el orden público paralicen faenas o hagan trabajo lento, etcétera, etcétera, serán castigados con tal pena. Y los dirigentes del sindicato de los dinamiteros fueron encausados penalmente y fueron condenados en primera instancia a las penas de la ley, que no eran, por decirlo así, penas tranquilas. La defensa de la democracia se hacía con un palo bastante grande en la mano. Lo que se discutía realmente en ese juicio no es si había habido trabajo lento, no es si se trataba de una industria importante. Lo que realmente se discutía era que lo hubieran hecho lesionando el orden público. No cabe ninguna duda, en eso están de acuerdo todos los que intervinieron, que el bien jurídico protegido por la regla era el orden público. Y el tribunal de primera instancia, en sentencia que después fue confirmada por mayoría de votos en la Corte de La Serena, dijo: mire, el orden público que voy a considerar aquí, de entre los muchos sentidos que tiene esta concepción indeterminada, es el que acaba de dar el profesor don Raúl Varela en un congreso en la ciudad de Coquimbo, en que dice que el orden público es, y cita lo que don Raúl había estado trabajando en diálogo con el francés Georges Ripert. El orden público económico. El orden público, desde un ángulo económico, se ha definido como el conjunto de medidas y reglas legales que organizan la economía, organizando la producción, etc. Llega esto en apelación, la sentencia condenatoria a la Corte de La Serena, y por mayoría de votos se dice: se confirma la sentencia apelada. Pero hay una disidencia. Y la disidencia es fundamental porque dice: miren, señores, ocurre que el concepto de orden público, de que se vale la Ley de Defensa de la Democracia, no es el concepto del orden público tradicional que hablaba, por ejemplo, que son de orden público las reglas matrimoniales o las reglas sobre jurisdicción de los tribunales chilenos. No es el orden público económico del cual nadie tenía ni siquiera idea cuando se hicieron estas leyes, porque es algo que está en el concurso chileno desde hace muy poco tiempo. Es aquello que se llama el orden público que cautelan los carabineros en la calle. Es el orden público que se ve lesionado cuando a la fábrica de que se trata la tratan de incendiar. O hay un vandalismo tremendo y se destruye buena parte de las máquinas. O se sientan todos en el exterior y golpean no solamente a los carabineros, sino a los que quieren entrar. El orden público que defiende esta ley, el orden público que es parte del tipo, no es el orden público económico, sino que es el orden público que en estos días hemos visto, por ejemplo, en las cercanías del Liceo de Aplicación. O mejor dicho, el desorden público de ahí. Aquí tienen ustedes un caso absolutamente típico, que ante un mismo texto, una palabra que
muestra un concepto de contenido indeterminado, es interpretada por la mayoría llevando a la condena el orden público económico. Por la disidencia, que dice este es el orden público que hay que tutelar para que no quemen la fábrica, la destrocen, no hagan vandalismo en ella. Interpretado así, el texto lleva a la absolución. Y curiosamente aquí lo que ocurre es que el sentido de la norma no está racionalmente determinado como exigía don Jorge. Está determinado por el poder. En este caso, por el poder de la mayoría. Y es un poder de la mayoría que simplemente dice, se confirma la sentencia apelada y no se hace cargo para nada de los conceptos de la disidencia. Para los distintos integrantes del directorio del sindicato que pasaron por esta experiencia límite y que fueron condenados, realmente la explicación de decir, mire, es que dos son más que uno, no es una explicación muy plausible. Sobre todo porque existe desde hace mucho tiempo el latinazgo favor libertatis. Esto es, si respecto de un texto de ley hay dos interpretaciones razonables, se preferirá la que absuelve. Y aquí no, aquí se prefirió la que condenaba. El sentido de la norma puede ser racionalmente determinado, no fue racionalmente determinado, nos condenaron. ¿Qué explicación le da el derecho a los condenados? Veíamos recién que la ley tal como se concibe desde la norma, puesta en vigencia por los poderes colegisladores, y el texto que se ve en juicio, del cual pueden surgir esta ley o aquella, no las dos, solamente una de ellas, son aproximaciones bastante peculiares y que la resolución, por lo menos en este caso, es una resolución que tiene que ver con el poder. Yo me atrevo a citar ahora no a don Jorge, sino que al autor de Alicia, que en el libro A través del espejo tiene una conversación que realmente siempre me ha parecido muy pertinente, muy atinente a lo que hacemos en derecho. Están nuevamente el gato y Alicia, igual que aquí, hablando de ciertas palabras. Y Alicia le dice al gato, no sé lo que quieres decir cuando mencionas la palabra gloria. Humpty le sonrió desdeñosamente, por supuesto que no lo sabes, hasta que yo te lo diga. Al decir gloria, lo que dije fue, ahí tienes un buen argumento que sin duda te refuta. Y Alicia le contesta, bien desconcertada, pero gloria no significa un buen argumento que sin duda te refuta. Cuando yo empleo una palabra, dice Humpty, ella significa exactamente lo que yo quiero que signifique. Ni más ni menos. La cuestión está en saber, le dice Alicia, si tú puedes hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión está en saber quién manda. Eso es todo. El que manda puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes, con el resultado de que unas de ellas llevan a la condena cuando pudieron y debieron haber llevado la absolución. Y esto no es para nada raro. Piensen ustedes en otra cosa bien peculiar que tiene que ver el poder con el derecho. Cuando a uno le dicen aquí tenemos una regla controvertida, cuyo sentido no está claro y hay que determinarlo porque si no, no se puede justificar la sentencia, uno de los criterios interpretativos a que usted, juez, atenderá es la intención del legislador. La intención del legislador. Es decir, lo que el poder quiso decir. Ahora bien, interpretación significa entender y hacer inteligible
lo que alguien que se expresa, el legislador, quiere dar a conocer y transmitir al súbdito. Y por lo tanto, nuestro hombre corriente, nuestro hombre de la calle, se pregunta, y a mi juicio con toda la razón del mundo, ¿por qué el juez ha de atender a lo que el legislador quiso decir y no a lo que el súbdito pudo entender? Si la ley es una expresión que comunica algo, que la norma, esta es una de las condiciones de don Jorge, para que haya seguridad jurídica, la norma pueda ser conocida por el súbdito que le debe acatamiento, ¿por qué hacemos que prime el poder y su intención y no darle peso a lo que pudo entender el súbdito que conoció la ley? Esto, que son cosas que hemos visto que tienen que ver con básicamente un texto, una regla, también ocurre respecto del sistema mismo. Es decir, si dentro del sistema hay o no hay un algo. Y esto lo quiero ilustrar con una de las sentencias, o con un par de las sentencias más peculiares del ordenamiento jurisdiccional chileno, que son dos sentencias de la Corte Suprema, ambas llevan la fecha 9 de octubre de 1981, ambas tienen que ver con el problema de la retrocesión de propiedades expropiadas para la reforma agraria. Una de las causas se llama Barahona con Cora, la otra se llama Aspillaga con Cora. Estas dos sentencias tienen la particularidad de que 3 ministros titulares de la Corte Suprema firman ambos fallos. Tienen la segunda particularidad de que una de ellas, por unanimidad, dice, en el sistema jurídico chileno no existe la acción de retrocesión. Ergo, se desecha la demanda. No hay retrocesión, el predio expropiado, bien expropiado está y queda en esas manos. En la otra sentencia de la misma fecha, con 3 ministros coincidentes, se dice, es cierto que no existe en el régimen chileno la acción de retrocesión, pero eso no significa que los jueces no debamos resolver conforme a la equidad natural, según dice el Código, cuando habla de que a falta de ley que resuelva, etcétera, etcétera. Y viene luego, escrita y redactada por un ministro titular, que en la otra había rechazado la demanda porque no hay acción, aquí acogiendo la acción con una reflexión sobre el derecho de dominio, según él, a la luz de la equidad natural, que literalmente comienza con Adán y Eva. Literalmente, así es como está escrita la sentencia. Ahora, uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser esto que 2 sentencias del mismo tribunal con 3 ministros titulares coincidentes digan esta A y esta no A? Aquí hay un algo, y claro que hay un algo. El algo que hay es el vicio de acepción de personas. Que si uno se va a lo más tradicional de esto y lee la Suma de Teología en los tratados sobre la justicia, dice, la acepción de personas es derechamente un vicio de la administración de justicia, que consiste en favorecer a una parte más que a otra, a la sucesión de Barahona por encima del señor Aspillaga, por algún motivo o afecto particular, sin atender al mérito del asunto o a la razón. Y eso es lo que pasó aquí. Y pasó aquí por una razón que cuando esto se vio, todos conocíamos desde hace mucho tiempo. Porque da la casualidad que el señor Aspillaga, que perdió el juicio, no le había pasado personalmente nada con la ley de reforma agraria, salvo perder su predio, por supuesto. El señor Barahona perdió la vida porque le dio un ataque al corazón el día que se entraron a tomar posesión de su fundo. Y por lo tanto esto que murió, yo estoy viendo el alegato ante la Corte Suprema, mi padre murió por causa de la reforma agraria, eso es
lo que ha justificado o explicado la acepción de persona. Pero ahora díganme ustedes, para el señor Aspillaga, que salió perdidoso en todo esto y que tuvo esta experiencia límite tremenda de estar metido en un juicio porque había perdido, sabiendo que otro que estaba en situación igual había ganado, ¿cómo se le explica nada del por qué? Y en el fondo uno nuevamente dice, esto es cosa del poder. Porque si uno lee la sentencia Barahona, Ursúa, Jorge, ve que se acordó por 3 votos, un ministro titular y 2 abogados integrantes, contra 2. Los otros 2, que también habían fallado en el mismo sentido en la causa Aspillaga con Cora, dicen simplemente, estuvimos por rechazar la queja. Y curiosamente uno se da cuenta entonces que tanto en el juicio que tenía que ver con una regla, esta del orden público, el económico, el trabajo lento y la salitrera Anglo-Lautaro, como las que tienen que ver con si el sistema mismo contempla o no la solución a determinados problemas, vemos que lo que prima es poder. ¿Y por qué digo que lo que prima es poder? Porque ni en una sentencia, la de la Corte de La Serena, ni en estas 2 que están aquí, se dice una palabra siquiera por los que están en la minoría respecto de por qué lo que la mayoría hace no les parece bien. O de la mayoría, por qué no se hace cargo del buen argumento de la minoría. Esto es exclusivamente lo siguiente. Ustedes piensan eso, nosotros pensamos esto, pero como somos más, como tenemos el poder de la mayoría, lo nuestro vale. Es el viejo latinazgo, stat pro ratione voluntas, donde no hay razones, prima la voluntad. ¿Y qué voluntad prima? La de los que son más en estos casos. Frente a eso, uno se dice entonces, aquí lo que hay es una falla radical de algo que es, como dice mi señora, por lo menos antiguo como el hilo negro. El principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente dice, mire, corresponde que uno en situaciones como esto explique por qué algo es en vez de no ser. ¿Por qué, por ejemplo, se dictó la ley en vez de no dictarla? ¿Por qué contrataron en vez de atenerse a hacerlo? Pero además se exige que si algo es, se explique por qué es de esa manera y no de otra que era también posible. Y aquí en estos no se dice para nada por qué las cosas son de esta manera y no de aquella otra que era también posible. Y por lo tanto, para el que mira esto de afuera, le pasa lo mismo a lo que le pasaba al de la experiencia límite de don Jorge, que las explicaciones que le están dando no explican nada. Y por lo tanto, la seguridad jurídica que si algo exige una determinada igualdad, no se da. Esto que yo pongo aquí en 2 o 3 ejemplos, es algo que si uno quiere ir más allá, lo puede ver, pero realmente hasta la saciedad, al analizar la jurisprudencia constitucional, tanto la del Tribunal Constitucional como la de la excelentísima Corte Suprema en los recursos de protección, o lo puede ver en la jurisprudencia de los tribunales ordinarios de las distintas especialidades, cuando entran las cláusulas generales o los conceptos indeterminados, etc. Y por lo tanto uno en definitiva ve que no es nada exagerado decir que en muchos casos no hay más seguridad jurídica que la que el poder permite o quiere que haya. Porque el poder muchas veces, y esto es lo que va en contra de la seguridad jurídica, no se explica, no actúa racionalmente. 2 son más que 1, 3 son más que 2, y esa en el fondo es la manera de resolver que tiene el poder. Si eso es así, si efectivamente en muchos casos la persona, el ego que se encuentra en esta experiencia límite, que es
ser parte en un pleito, no logra explicarse por qué frente a él la seguridad jurídica tal vez no haya sido un valor, por lo menos no ha sido un valor realizado. A lo mejor ha sido solamente una ilusión. En la charla anterior de hace 15 días, leíamos a don Jorge diciendo: las ideas que no son realmente operativas, que no son dinámicas, en verdad son ideas de postín, no son realmente ideas. Aquí creo que por lo menos nos asalta la tremenda duda, a mí, tal vez a algunos de ustedes también, que la seguridad jurídica que no se realiza no es realmente un valor, sino que es, como se decía antes, una mera ilusión. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con la idea de lo decisivo del poder si uno mira el tribunal colegiado como una institución. Pero algo pasó dentro del tribunal para que 3 ministros resolvieran de una manera y otros 2 resolvieran de otra. Entonces, ahí se da un juego que ya no es de poder, sino que es entre pares. Y es un juego entre pares que se da, quizá uno pudiera decir, con el poder del lenguaje. Como decía Borges, ¿no es cierto?, el lenguaje es un gobernante poderoso. Entonces también hay un elemento de poder, no necesariamente de dilucidación racional de qué corresponde o no corresponde dada la legislación, el ordenamiento y los hechos. Pero antes de que la institución aplique o haga valer el poder que tiene como tal, hubo una deliberación entre pares. Y hay un juego de lenguaje que se da entonces dentro del tribunal colegiado que hace que una postura termine como sentencia y la otra como voto de minoría. Y en ese juego de lenguaje no es la seguridad una ilusión total, en el sentido que, como tú bien decías, si te imaginas el alegato que dijo, pero aquí mi padre murió, probablemente cualquier abogado que mire esto de antemano diría, conociendo simplemente cuando se presenta la situación, aquí tenemos un problema, ¿no es cierto? Que el padre de la contraparte murió en esto. O aquí tenemos un problema en el sentido que no hay más que las disposiciones legales que existen, de las cuales podemos echar mano. Entonces, son situaciones que, si se miran de afuera, efectivamente compartimos de alguna manera una cultura en que alguna incidencia tiene que alguien haya muerto. Y eso me hace recordar, por ejemplo, que uno no siempre sabe cuál fue la deliberación que hay adentro. A veces lo sabe y es una suerte, ¿no es cierto? Y hay casos en que uno lo ha sabido. Y un caso conocido, que conocer tú también, ¿no?, que el caso del año 60, 62, por ahí, de esta viuda que pide reajuste de una pensión vitalicia que le dieron en el año 35, ¿no es cierto?, que había fallecido su marido, que murió en ferrocarriles por un descuido de la empresa, don Carlos Chirizagua, y no le dan el reajuste. Entonces, le habían dado una pensión con que cubría sus gastos y ya al año 60 le alcanzaba a comprar por una vez un pedazo de pan. Entonces, primera instancia falla, habría que darle el reajuste porque las obligaciones son de valor, en fin, hay un argumento. Y la Corte resuelve, no, aquí hay cosas juzgadas. Sí, va. Eso que, digamos, lo que se estaba pidiendo el año 35 era una indemnización, aquí algo distinto que un reajuste, la causa de pedir el año 35 era el accidente, aquí no era el accidente sino que la inflación, en fin. Pero eso se resolvió. 30 años después, ¿no es cierto?, Rubén Galecio dice, yo les voy a contar lo que pasó. Lo que pasó es que Israel Borges y Benjamín Rivera dijeron, si damos los reajustes, aquí va a quedar la grande. Van a quebrar las cajas de previsión, ¿no es cierto? Van los bancos a salir detrás de sus deudores, los arrendadores detrás de sus arrendatarios. Esto no puede ser. Por lo tanto, vamos a resolver que hay cosas juzgadas. 30 años después. Y eso fue una discusión con el poder del lenguaje entre ellos. Galecio dijo, yo no estaba de acuerdo, pero frente al ascendiente que tenían estos ministros, yo venía recién llegando, no me atrevía a disentir. Entonces, el poder puede estar, plantearlo así, puede estar ocultando parte de lo que pasa, y lo que pasa
depende de valores que sí compartimos y que pueden permitir prever lo que va a ocurrir. Y creo que fue don Francisco Hoyos el que dejó caer por ferrocarriles, mira, si se da el reajuste aquí va a quedar la grande. Él se dio cuenta que eso iba a resonar en todos los auditorios que había en el proceso. A mí no me cabe absolutamente ninguna duda que lo que dice el profesor Valenzuela es totalmente ajustado a la realidad de los letrados. Pero aquí hemos tratado de mirar el problema de la seguridad jurídica desde el punto de vista del lego, de la persona que no solamente no tiene acceso, sino que no va a entender que le digan, mire, como al otro le pasó esto tan lamentable que perdió la vida el día que iban a tomar posesión del fondo, él va a ganar. Y él va a decir, pero dígame por favor, ¿en qué regla, en qué parte dice que la emoción prima sobre esto? O sea, lo que entre letrados sabemos muy bien que se da, como dice Rodrigo, porque así es. Y hay que haber estado en cualquiera discusión o cualquiera deliberación de un contrato, de un tratado, de una sentencia, para ver que eso ocurre. Desde el punto de vista del lego es distinto. Y creo que esto lo traigo a colación porque la operatividad de la idea, el dinamismo de la idea de que se ocupaba don Jorge, era respecto del hombre de la calle, que es el que, si no tiene seguridad jurídica, la padece, porque vive en una relativa inseguridad. O sea, tiene toda la razón en la perspectiva y en el mundo de los letrados. En los legos creo que puede ser una cosa distinta. Pablo, sí. Yo creo que el tema que se ha tocado es muy importante y los ejemplos son buenísimos. Y una reflexión que yo haría es, Millas, si mal no recuerdo en su filosofía del derecho, dice que hay instituciones vinculadas a la seguridad jurídica. Una de ellas es la presunción de conocimiento del derecho, otra es la prescripción, otra es la cosa juzgada, y hay una cuarta que se me olvida. Y pueden ser 5, 4 o 5 son. Si uno piensa en el pensamiento de Millas, o sea, reflexiona sobre el pensamiento de Millas, esas instituciones serían lo más esencial del derecho, porque estarían ligadas a este ideal que el derecho persigue, que es la seguridad. Y uno podría decir, en esos casos que usted ha puesto como ejemplo, no se produce con claridad un acercamiento de los legos, porque ellos no entienden, por ejemplo, esta idea de que los tribunales pueden fallar dos casos iguales de manera distinta, que es una contradicción de la regla de precedente, de la regla del precedente, cuestión sobre la que usted mismo ha escrito, Jorge, porque sostiene que habría un problema constitucional si fallamos en dos casos iguales de manera distinta, pero nuestra tradición civil de derecho continental admite que dos casos iguales sean fallados de una manera distinta. Por lo menos eso es lo que todavía, quizás con algunas dudas, enseñamos en la facultad, que en materias de derecho privado, esta es una materia de derecho privado, la de la propiedad, podría un tribunal conocer de dos casos iguales y fallar de una manera distinta. El argumento de que el voto de mayoría tiene que reflexionar sobre el de minoría y el de minoría sobre el de mayoría, yo no puedo estar más de acuerdo con ese argumento, pero no es una exigencia de la forma en que se construyen las sentencias y las disidencias en nuestra tradición jurídica. Entonces, estamos imponiendo exigencias normativas, como que, por ejemplo, que haya un trato igual por un principio constitucional, como que
existe un razonamiento entre el voto de mayoría y el de minoría, el que se falla en los casos que son de una misma materia, de manera igual, que en verdad a mí me parece le imponen unas exigencias a Jorge Millas que él no podría responder, porque él está funcionando dentro de un sistema jurídico que tiene otros supuestos menos exigentes normativamente, diría yo. Eso es un punto. Y el segundo punto es la regla de la seguridad como un valor absoluto. A mí me recuerda el curso de José Joaquín de Mora, que es del año 30, el curso de leyes. Él se refiere a la seguridad jurídica y dice que es un efecto del sistema jurídico. No es un valor, no es un principio, sino que es un efecto de proteger la libertad, la igualdad y, entre otras cosas, dice la propiedad de las personas. Y si protegemos la propiedad y si protegemos la libertad y la igualdad, entonces vamos a producir seguridad. Y a mí me gustaría preguntarle derechamente, Jorge, si esa es la idea suya, o sea, si la seguridad viene a ser un resultado o es... Está claro que no es el principio jurídico por definición como lo estima Jorge Millas, según lo que está planteando, pero es un resultado, llega a ser todavía un valor jurídico o es un valor jurídico secundario. Y aquí no estamos preguntándole a Jorge Millas, sino que a Jorge Streeter. Yo lo que he procurado hacer al tratar el tema de la seguridad a partir de don Jorge y traerlo a terreno en esto, es porque creo que uno de los defectos más grandes que tiene el trato con la cosa jurídica es que, por desgracia, nosotros decimos el derecho es norma, el derecho es sentencia que resuelve conflicto. Y si hacemos esta separación, entonces ocurre lo que hay aquí. Por supuesto que cuando don Jorge habla de seguridad, está hablando de seguridad dentro de un ordenamiento normativo muy cargado a la universalidad y respecto del cual las instituciones que Pablo mencionaba recién, prescripción, cosa juzgada, conocimiento del derecho, etcétera, están allí y se supone que los operadores del derecho van de alguna manera a hacer la realidad de los distintos casos. ¿Qué es lo que ocurre con esta separación? Mirar el derecho como regla general, esa es la esencia del derecho, o mirar el derecho como la cosa justa decidida en la sentencia. Si estas dos perspectivas no se toman en conjunto y sirven para mirar, entonces vamos a estar con estos problemas. La seguridad jurídica, creo yo, a diferencia de don Jorge, no existe en lo general. La seguridad jurídica existe para cada uno en su tiempo, en su momento, en su lugar, atendido a las experiencias en que él ha tenido la posibilidad de sentirla. Me ocurre profesionalmente una cosa bien curiosa, como ya yo soy viejo y empecé a ejercer hace muchos años y sigo viendo cosas hoy día, que en mi época, y me acuerdo de un comentario que me lo hacía José María Izaguirre, tú que conoces bien, que en su momento le tocó defender una causa junto con don Arturo Alessandro Rodríguez, que las demandas eran de página y cuarto. Y de la página y cuarto, el fondo de la demanda ocupaba todo esto. Hoy día uno mira un escrito a los tribunales y son 55 a 100 páginas. Porque como la persona no sabe para qué lado va a ir el tribunal, tiene que ponerse en una gama increíble de alternativas. Eso a mí me ha llamado poderosísimamente la atención y creo que en el fondo explica que el abogado que no quiere dejar a su cliente en una situación incómoda o en una indefensión,
tiene que partir de la base, yo no sé lo que el tribunal va a hacer con esto. Puede decir prácticamente una de 8 o 10 cosas distintas y justificarlas todas, porque ese es el mundo en que nos movemos hoy día. Y por lo tanto tengo que ponerme en cada una de esas situaciones. Eso, a mi juicio, es el reflejo más absolutamente claro de la inseguridad jurídica. O sea, no sabemos para dónde vamos. ¿Y por qué me complica mucho eso? El que la inseguridad jurídica la sienta cada persona en cada momento. Porque el que se siente inseguro en este mundo o se convierte en oportunista o se convierte en corrupto. Porque corromper da seguridad y ser oportunista es aprovecharse de la inseguridad. Y ambas dos son vicios extraordinariamente nocivos para la convivencia social. Y por lo tanto yo sé, y don Jorge lo sabía mucho mejor que yo, que la seguridad jurídica como ideal no es un ideal que uno diga, mire, esto es efectivamente como los ángulos interiores del triángulo son iguales a 2 rectos. No es así. Pero que lleguemos al extremo de que en realidad puede pasar casi cualquier cosa, es demasiado al otro lado. Y ese demasiado para la vida en sociedad, creo yo, trae consecuencias muy, muy duras. Eso es lo que pienso yo del tema. No le echemos la culpa a don Jorge, que tenía toda la razón en su razonamiento, porque lo miraba desde otra perspectiva, no de esta, de que hay que conjugar lo que viene de lo singular con lo que nos da lo general. Bueno, yo quería preguntar porque me quedó dando vuelta esta idea como del poder, que me parece que se trató como si el Lego en principio no tuviera poder. ¿No será que el Lego que puede acceder más probablemente a la seguridad jurídica es quien tiene el poder económico de contratar un buen abogado? A ver, no estaba pensando en esa gente, estaba pensando en la gente común y corriente, y el que está allá arriba y tiene mucha plata para contratar los mejores abogados, ese a mi juicio no está dentro de los comunes y corrientes. Estoy hablando del Lego como, por ejemplo, el señor Aspillaga o los dirigentes del sindicato del Anglo Lautaro que terminaron presos. Frente a ellos, el poder no sería la explicación que yo les diera. El poder es simplemente el poder de la mayoría. Y frente al Lego, como decía don Jorge, para que la idea dinámica sea realmente operativa, el Lego ha de ser capaz de entender de qué se trata. Y cuando uno simplemente, en estos casos, o en muchísimos otros, le da las explicaciones que el profesor Rodrigo Valenzuela mencionó y que son totalmente reales, el Lego dice, ¿por qué a mí me va a haber tocado el palito corto y a los demás la cosa más larga? No hay ninguna razón. Creo yo que usted tiene toda la razón, que en estas cosas de poder, cuando el que lo tiene no es letrado, pero es poderoso, evidentemente que va a estar en una situación mucho más sujeta a su control, por decirlo así, que lo que estaban los de la salitrera de Anglo Lautaro, que simplemente terminaron en la cárcel nomás. Profesor, una pregunta. Concuerdo mucho con la referencia que usted hace al poder. Yo creo que cualquiera que ha litigado, en mi caso, se enfrenta a eso todos los días. Pero mi pregunta es la siguiente. Si el contenido de la ley, al final del día, más allá del texto que sale del proceso legislativo y del Poder Ejecutivo, es determinado por los jueces por medio del poder, y si uno considera que los jueces son, a diferencia del Ejecutivo y el Poder Legislativo, no son elegidos democráticamente, ¿cuál es la legitimidad de ese poder? Y si es relevante o no para efectos de la certeza jurídica que tenga una legitimidad pensando desde, digamos, la persona común y corriente. Porque si uno considera la ley como el texto que sale del Congreso, a la persona común y corriente se le puede decir, bueno, pero usted votó por esa persona o usted no fue a votar, y lo mismo con un decreto del Ejecutivo, pero el juez no lo elige nadie. Entonces, y si el juez no está sujeto, que es, digamos, un entendimiento más tradicional, tipo espíritu de las leyes, al texto de la ley, sino que el juez, sobre la base del poder de la mayoría, por ejemplo, en el caso de un tribunal colegiado,
determina esto? ¿Dónde está la legitimidad entonces? A ver, usted se refiere por supuesto a la situación chilena, pero en Estados Unidos, por ejemplo, en muchos estados hay jueces que sí son elegidos y plantean exactamente el mismo problema que aquí. Yo creo que para responder a lo que usted dice hay que irse a dos viejas palabras latinas: potestas, que es simplemente el poder del que manda, y auctoritas, que es el respeto y la deferencia que uno le tiene a quien se ha ganado un algo porque está en una determinada categoría. Cuando uno está todo el tiempo viendo que poder está más bien vinculado a quien tiene el palo para pegarle a otro, llega a olvidar la tremenda importancia que tiene la autoridad. Incluso hoy día autoridad la encontramos sinónimo de poder y no lo son para nada. Yo voy a dar un ejemplo, que es un ejemplo que hoy día prácticamente no se entiende, pero cuando yo estaba en la facultad, había en el Senado de la República 3 personas que tenían, no voy a decir que otras no, pero estas 3 tenían auctoritas, que eran don Ángel Faibovich, don Raúl Ampuero y don Francisco Bulnes. ¿Y por qué digo que la tenían? Por el respeto que sus pares les mostraban, porque realmente eran personas que no tenían absolutamente ninguna gran posición, ni económica, ni esto ni lo otro, pero eran extraordinariamente serios y rigurosos y exigentes de sí mismos. Si quiere otro ejemplo total y absolutamente distinto, en la Atenas clásica, Pericles tenía auctoritas. Además tenía poder, pero la gente lo mantuvo como líder de la democracia ateniense durante más de 20 años, no por el poder. Murió Pericles y los líderes de la democracia ateniense, si es que duraban 6 meses, era mucho, porque ya tenían poder, pero no tenían autoridad. El juez se legitima por su autoridad. En todo caso, en relación con la legitimidad, yo creo que nunca va a ocurrir, y raras veces estamos cerca de eso, de que un juez vaya a decir: yo aquí uso mi poder y el derecho, o conforme a derecho, corresponderá a esta solución, pero yo voy a hacer otra cosa. No es eso lo que uno ve. Lo que uno ve es que hay una decisión y esa decisión va a estar racionalmente argumentada, porque la razón es instrumental. Entonces, va a estar en un mundo ideal donde el juez tenga todo el tiempo del mundo y pueda dedicarle, ¿no es cierto?, ¿ya? Y el planteamiento, que puede ser blanco o puede ser negro, como ocurre en el caso de Aspillaga y en el caso de Barahona. El de Barahona está fundamentado desde Adán y Eva, como dice el profesor, ¿no es cierto?, en adelante, sobre la base de ausencia de ley, y una línea argumentativa. Y el otro, en cambio, está argumentado sobre la base de la ley de reforma agraria, tal y cual es artículo, otra línea argumentativa. Entonces, lo que se ve en definitiva del fallo no es un uso ilegítimo de poder, no es eso lo que se manifiesta. Lo que se manifiesta es un planteamiento racionalmente justificado. O sea, si el punto mío al final es cuando hay jueces que sistemáticamente, digamos, se ponen creativos con la argumentación racional y van contra texto legal expreso, por ejemplo, hasta qué punto eso ya va cada vez erosionando más la autoridad del tribunal o del juez y pasa a hacer solo ejercicio de poder al final. Ese es mi punto. O sea, y por eso hacía la pregunta, incluía el punto, bueno, y el profesor lo respondió suficientemente, a mi parecer. La autoridad es relevante, no basta solo las potestas, digamos. Se necesita de la autoridad también en el largo plazo. Entonces, más allá de un caso excepcional, cuando se comienza a transformar en algo sistemático, y no sé, yo tengo la percepción que ocurre con más frecuencia que antes. Al menos como alguien que litiga tengo esa percepción. Angélica.
al igual que en la vez anterior, Jorge, yo veo, como tuve que releer a don Jorge Millas, quedé con la impresión, especialmente al leer sobre la idea del derecho, de que lo que tú has expuesto es tu opinión sobre la seguridad jurídica. Y que la opinión que yo reviví de lo que nos enseñó Jorge Millas sobre la seguridad jurídica tiene que ver con la sistemática del proyecto de la modernidad racionalista, en que la modernidad jurídica, en que la seguridad jurídica, que reemplaza como finalidad del derecho a la búsqueda de la equidad y de la justicia, que se demuestra como imposible como contenido, es un procedimiento. Es un procedimiento formal que da seguridad en las reglas que se aplican. Y que entiendo que lo que hace Jorge Millas al hablar de estos temas es discurrir dentro de ese proyecto racional sistemático. Y lo que tú introduces dentro de ese discurso sistemático, racional, es el caso concreto de una situación que tiene que ver con lo que Novoa Monreal dice, la superposición de normativas que vienen con un sustento filosófico jurídico distinto. Porque allí los temas que se involucran en ese caso tienen que ver con propiedad del viejo derecho premoderno, con ciertos conceptos de seguridad jurídica del derecho moderno y con conceptos de la reforma agraria que son derecho social. Esa mezcolanza que denunció Novoa Monreal, que existía en ese periodo, y con posterioridad cuando se aplican esas normas que quedaron vigentes, obviamente que no calzan con la especulación racional sistemática a partir de los derechos humanos, la formación de un sistema que es un proyecto, no es una realidad. Y la especulación racional de Jorge Millas es filosófica. No siempre va a poder dar cuenta de la forma en que la realidad se coló por los vericuetos de sistema de ordenamientos jurídicos, no sistemas jurídicos, que se van construyendo de una manera no sistemática. La codificación fue asistemática y el constitucionalismo ha venido recién en la segunda mitad del siglo XX a tratar de reconstruir el sistema. Y creo que don Jorge Millas discurría dentro del presupuesto de un sistema. A ver, yo creo, Angélica, que tú tienes toda la razón, pero eso me lleva a plantear algo que tal vez no sea inútil repetir. Hay un viejo latinazgo que dice: las cosas que se reciben a modo de acuerdo a las habilidades, aptitudes y capacidades de quien las recibe. Y por lo tanto no me cabe ninguna duda que es posible que el don Jorge Millas de la profesora María Angélica Figueroa no sea en todo el mismo don Jorge Millas mío. ¿Por qué? Yo mencioné en la reunión anterior, cuando yo fui alumno de don Jorge, yo ya llevaba 3 años de procurador en una oficina de abogados extraordinariamente exigente y por lo tanto tenía una manera de escuchar lo que él decía que me fascinaba y hasta el día de hoy me emociono solamente de pensar en sus distintas clases que conocí, pero no lo recibía yo como si fuera una tabula rasa, sino que lo recibía al modo de lo que yo estaba haciendo todos los días que tenía clase con él. Y por lo tanto, para mí, desde ese momento, la manera de mirar las cosas de don Jorge, el sistema, como dices tú, la universalidad en un determinado proyecto de entender el mundo, para mí no podía ser todo
sino que tenía que de alguna manera darle peso a lo que yo vivía todos los días, que no era ni un proyecto, ni era universal, ni era particularmente racional tampoco, pero que era muy real. Y para mí, lo que yo grandemente le debo a don Jorge es el haber podido tratar de alguna manera de que estas cosas se unieran. Y por lo tanto, cuando yo lo leo, no lo puedo leer ni lo puedo entender al margen de algo que me sale absolutamente natural, cual es que yo no vivo ciencias del derecho, yo vivo arte del derecho. Y el arte del derecho tiene que ver con la resolución de conflictos. Y no se resuelven caprichosa ni arbitrariamente, sino que ojalá con reglas conocidas y, como dice Rodrigo con toda razón, con una justificación razonable. Pero como estoy en esto mucho tiempo, sé que hay razonables justificaciones para esto y para esto otro. Y eso es lo que me complica respecto de la gente que son legos carentes de poder y que se ven metidos en esta trama. Esto lo digo no porque esté en desacuerdo con lo que dice la profesora María Angélica Figueroa, estoy totalmente de acuerdo con ello, pero no es la manera en que yo viví la relación profesor-alumno que tuve con don Jorge, ni la posterior de profesor a profesor en otras actividades académicas que me tocó estar con él. Es una explicación que les debo, porque aquí no se trata de escoger quién tiene la razón, sino que de ver que hay experiencias de vida distintas en la relación de alguien con don Jorge y que esas experiencias no se anulan ni discrepan, sino que todo lo contrario, sirven para dar una visión de cuán tremendamente importante fue él en la vida de cada uno de nosotros.